que trabajen en sus cuadernos de campo, en la carpeta que hacen los registros, que pudieran quedarse con las anotaciones que yo les había entregado en ese momento, para que nosotros supiéramos, pudiéramos ubicarnos dónde hemos comenzado a trabajar con la problemática curricular. Hemos comenzado con la parte que tiene que ver de investigación, que es la línea de producción de conocimiento en el campo de la práctica, y ahora estábamos directamente con los saberes dentro del campo de la práctica, y para segundo año está reservado currículum y programación de la enseñanza. Y en currículum habíamos comenzado con el tema de ubicarnos temporalmente al momento en que nosotros podemos situarlo como orgánicamente origen del mismo, ¿sí? Y habíamos trabajado un texto para la clase anterior y ahora le habíamos sumado dos películas por lo menos para que tuvieran imágenes de la época aproximadamente en la que nosotros consideramos o considera la teoría pedagógica que le podemos dar inicio a la problemática curricular. Bien, ¿quién comienza? ¿Quién hace el primer aporte? ¿Vamos a comenzar por las películas o comenzamos por lo que trabajaron teóricamente en el material escrito? Por donde quiera, profe. Comencemos por el material para que nos ubiquemos y vayamos a los contextos que muestran la película. Bien, ¿cómo pude hacer yo una relación entre las películas? ¿Me escuchan bien? Sí, totalmente. Sí. La relación que se pudo, que al menos yo capté entre el trabajo que nos dio usted, sí, de la historia del currículum y las películas. Ahí bueno, yo lo imprimí de una forma especial, lo saqué al texto y lo imprimí en un Word. Para mí está en la anteúltima parte, donde habla a partir de los, a ver acá no tengo la palabra, no me surge, pero yo le voy a decir, los reformistas y los contrarreformistas. Bueno, los reformistas son los que tomaron un camino diferente a la parte eclesiástica, sí, a la parte religiosa, y bueno, armaron una especie de currículum educativo en donde, bueno, tomaban las pautas a seguir de cómo iban a hacer la educación. Y después sí, estaban los contrarreformistas, que ellos trabajaron un plan de estudio. Uno trabajaba desde el interior hacia el exterior y en el otro trabajaban desde las voluntades, o sea, desde la parte exterior para llegar al yo, a la parte interior. Sí. Y bueno, había una parte que sí me gustó, con la cual yo la pude relacionar, es a partir del siglo XV, a partir de Comenio, que toma la parte participativa, la parte protagonista de lo que vendría a ser la iglesia checa romana, reformada, perdón, a partir de los luteranos y los calvinistas. Y es ahí a donde yo hice el enganche a las películas anteriores. Bien. Perdón, a las películas estas. Sí. Bueno, y me puse a ver en realidad más que ver, algo ya tengo medio inculcado, porque tengo una parte ortodoxa por parte de mi papá, que es de misiones, por lo tanto una parte protestante, y bueno, por mi mamá la parte de la iglesia católica. ¿Él es ortodoxo? No, tiene como una mezcla de todo, misión es una mezcla de todo, ortodoxo, protestante, católico, pero bueno, algo me llegó. Sí. Y bueno, estaba mirando, bueno, en el siglo XVI, dice, en Francia fue con la primera reforma, que creo que fue con una parte, como fue paralelo en realidad, junto con Lutero. Lutero era en Alemania y Calvino en Francia, que fue como una especie de separación de lo que vendría a ser la Iglesia Católica. Reconocen el catolicismo, pero no toman los mismos preceptos que ellos. En lo que no coincide es con el principio de autoridad que impone Roma. Pero no solamente con eso, sino la idea de la Virgen, algunos santos sí, el purgatorio para ellos no existe, o sea, son varias cosas que eso ya lo sabía más o menos, pero sí, bueno, lo terminé de confirmar acá. Claro, lo que pasa es que cuando comienza a tomar distancia tiene que ver con esto del principio de autoridad, que es lo que ustedes pueden ver perfectamente en la película, que marca el contexto en el que se mueve Martín Lutero. El principio de autoridad y dos, la interpretación que se hace sobre la Biblia
Exactamente, o sobre el testamento, o sea, sobre lo que ya está dado, qué es lo que es el dogma, ¿sí? Entonces ellos tienen la primacía, la interpretación. ¿Y en qué se convierte Martín Lutero? En un hereje, porque es una herejía, él va por fuera. Lo que él quiere es que la gente pueda lograr un conocimiento de los textos bíblicos sin la intermediación de... Y lo otro que tiene que aparece, obviamente, pero muy poco, no está tan manifiesto, es el hecho de que la Iglesia Católica hay una etapa de su historia donde que se denomina imaginería, donde aparecen las imágenes en los templos y tiene un objetivo el hecho de que las imágenes estén en los templos para aquellos que son los fieles, supuestamente. Todavía ahí no está construida la Basílica de San Pedro, porque habrán visto que vendían las indulgencias para construir la Basílica de San Pedro y todo lo demás. Bien, ese momento y contra lo que va y por qué no tiene el protestantismo, no tiene imágenes, es porque en realidad de los textos mismos no se desprenden. No hay una posibilidad de que vos digas, bueno, dice en tal texto de la Biblia, o si vamos a hablar del Nuevo Testamento, dice que es necesaria la imagen y la adoración de la imagen. Es más, está plagada de ejemplos la Biblia, y creo que hay uno muy conocido, donde por adorar un becerro de oro reciben una reprimenda de parte de quien es el pastor de ellos, porque en realidad no pueden adorar nada, pues, la divinidad, Dios no tiene una imagen, ¿sí? Pero quienes entran dentro de este momento histórico donde dicen que la gente la necesita, porque necesita verlo, necesita... confirmar la fe. Claro, y tiene esa, digamos, ¿sí? ¿Qué pasó? Y tiene esa manera de resolverlo, de que se acerque al fiel de esa manera, pero en realidad sí, si vamos a hablar de la Iglesia Católica, el protestante es tan católico como es el católico romano y como el católico griego, nada más que son todas de la Iglesia en dos momentos diferentes, dos cismas que se denominan en la Iglesia Católica. En ese momento que vos estás mirando, por eso yo les decía, quiero que rescaten de las películas qué tipo de tecnología se utiliza para conservar lo escrito y cuál es el principio de autoridad que está presente, ¿sí? ¿Pudieron lograr visualizarlo? Sí, Y en la primera película sí. A ver, ¿quién habla? ¿Sol? ¿Quién habla? Levanten la mano para que hablen. Sí, yo lo que puse en la película del El nombre de la rosa, el texto oral está escrito por fragmento en pergamino. Sí. Es el principal medio que tiene. Y en la película de Lutero ya empieza la imprenta. La imprenta. Claro, él tuvo una imprenta. Sí. Ya empieza. O sea, es en la edad, lo de Lutero en 1517. O sea, ya es mucho más a donde se dice la película de 1327. La película está narrada en esa época. Claro, porque lo que te muestra una película, como es El nombre de la rosa, es el final de una época. Recuerden que los pasajes de una historia no se producen de forma abrupta. No hoy deja de ser la modernidad, ¿sí? No hoy deja de ser el medioevo y pasa a la modernidad. No hoy deja de ser o de estar vigente el proyecto de la modernidad y hablamos de la contemporaneidad. Desde años largo tránsito hasta que salís del medioevo e ingresás en la modernidad. Hay otro elemento en El nombre de la rosa. ¿Cuál es el otro elemento? La escritura de Aristóteles. ¿Cómo? Los usos y las costumbres. Yo percibí porque como tenía su discípulo, Sí. el maestro le intentaba transmitir todas esas costumbres. O sea, también puse yo las costumbres, o sea, lo que el maestro le intentaba transmitir a ese alumno. Bien, pero ¿qué es lo que trabaja de Baskerville, que es el personaje que está en la La investigación y el método científico empieza. Claro.
Perfecto, porque eso es lo que nos da a nosotros la pauta de que va pasando una etapa, que es el medioevo, que es el principio de autoridad, y que son los libros sagrados sobre los que si uno se vuelca, y que ellos son los que nos dan una idea del mundo y cómo fue creado el mundo, cómo pensar acerca de él, y vamos pasando a la modernidad. Y el advenimiento de la modernidad tiene que ver con esto, la salida del medioevo y el advenimiento de la modernidad. Lo mismo que en otro, ustedes encuentran el hecho de que está la imprenta, ya no hay más copistas, ya no hay gente haciendo copia, que eso es lo que ustedes ven en el anterior. Bien, ¿qué más? Profesora, sí. Sí. Yo le quería, porque el método científico, o sea, todo ese, el criterio ese era griego, ¿no? O sea, estamos hablando antes de Cristo, los griegos. Y es como que fue censurado, en esa Edad Media fue censurado los griegos. Hay, de acuerdo a la religión, porque los musulmanes... ¿Cómo? Sí. Como la escritura de Aristóteles también. Lo que pasa es que ahí hay un libro que al que hace referencia, ahí es donde entra la ficción. Esa novela, cuando es escrita y luego pasada al cine, porque eso es un lenguaje cinematográfico, parte del libro está en el lenguaje cinematográfico. Hay un libro mencionado que es un libro de poética. Exacto, pero que nosotros, dentro de lo que implica el compendio de toda la obra aristotélica, él no figura. Ahí entra parte de esto para hacer ingresar la risa y la burla, y entra este nombre de este texto que el cual no se claro, la censura, claro, la censura por parte de la Iglesia, de acuerdo a lo que se alinea con ella, es lo que se permite publicar y lo que no se censura. Claro, pero porque decía que la risa evitaba que haya miedo, entonces por eso el temor a ese libro, por eso le prohibían tanto la risa. Sí. Porque vuelve incrédula a las personas, eso es lo que ellos sostienen. Exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Sol? Profe, y en las dos películas hablaban mucho del tema de la dogma, de lo que se ofrecía, de todo el tema de la iglesia, tenía mucho que ver porque, por ejemplo, la idea central se basaba mucho en tema de la riqueza, muchas indulgencias, es decir, de lo que se decía mucho en las dos películas, o se transmitía, los mismos curas o los monjes no hacían nada que ver con lo que tenían que ver, es decir, dos caras muy, como decir, cara y seca. Contrapuestas. Bien, ¿y qué relación tiene con el currículum? A ver. Bueno, ahí vio que usted decía que cuando hicimos el trabajo, sí. Por ejemplo, cuando nos pedía de las ideas central y las ideas secundarias y todo eso, sí, tiene mucho que ver con la transmisión de la cultura, porque se veía mucho ahí el comportamiento autónomo y moral que tenían las personas, que es lo que la idea secundaria que en realidad yo tomé acá en el texto que hicimos, que nos dio de la historia del currículum. Perfecto, pero ¿qué es lo que nota Martín Lutero con relación al hecho de la imposibilidad de aquellos que a quienes tiene que llegar la palabra de Dios, ¿sí?, que no tienen, necesariamente tienen... en ese tiempo, en la Edad Media, el conocimiento a la mano de todos, que de eso se trata el currículum, el conocimiento a mano de todos. Claro. La disposición. ¿Qué es lo que lo hace? La adecuación. Sí, la Biblia, en la película de Martín Lutero. Para la interpretación personal sería. Bien, por ahí vamos, pero ustedes miran, ¿se recuerdan la imagen cuando el pueblo se va encima de donde está el monasterio en el nombre de la rosa? ¿Se recuerdan cuando Martín pasa por delante de una mujer que quiere pagar la indulgencia a pesar de que tiene la niña que está imposibilitada? ¿Sí? ¿Se la recuerdan? Sí. Que manifiestan ambas imágenes. La diferencia social. ¿Sí? Profe, no se le escucha bien. La ignorancia, la falta de educación.
Claro, la ignorancia. No saben leer ni escribir. Bueno. O sea, no interpretaban Pero pensaban que igualmente en ese pasó papel tenía muchísimo la... tiempo hasta Profesora, que se estableció que debía el conocimiento estar en mano de todos. Sí, Claro, claro, profesora, en ese tiempo la Biblia se escribía en latín, o sea, y sí, no todos sabían latín. sí. Entonces lo que exactamente. hace Martín Lutero es traducir la Biblia al alemán para que la gente pueda estar más, o sea, la gente común la pueda leer. Claro, y Es, enseñar a leer y escribir. y claro, había mucha analfabeto en ese entonces, mucha Claro, gente que no sabía leer. bien. Porque está marcado en manos de quién está, quiénes son los que exactamente hacen circular, y cómo es cuál es el soporte. En este caso, hay dos tipos de tecnología, una es la escrita, la manuscrita, y la otra es la de la imprenta. Exactamente por esa necesidad. Pues estás hablando y hablan de Amos Khomeini, y Amos Khomeini refiere exactamente la misma tradición. Es decir, en aras de enseñar el catecismo, en aras de enseñar lo que dice la religión, es que tú estás escribiendo un texto como es la didáctica magna, ¿se entiende? Porque lo que intenta es transmitirle a aquel que va a llevar a cabo la misión evangelizadora, cómo es que va a enseñar a leer y escribir para que puedan leer las escrituras. ¿Está? Claro, Y ahí lo ves aparecer, digamos, históricamente, materialmente, el currículum. Nosotros lo vamos a revisar cuál es alrededor de qué está estructurado, cuando miramos el nombre de la rosa, en la transmisión que hace el monje, y esa transmisión es oral, y esa transmisión es escrita, alrededor de qué está estructurado, ¿sí? Con relación a su discípulo, porque ustedes encuentran que no tienen alumno, ¿sí? claro, Es acompañado por alguien que está recibiendo una educación personalizada y que es su discípulo, no es su alumno. La categoría de alumno existe otras denominaciones, ¿sí? Bien, a ver qué más podemos encontrar en relación a lo que ustedes tienen como texto, con relación al origen del currículum. o sea, lo que yo percibí un poquito es que la persona que no se educa está sujeta mucho a la manipulación y eso es lo que hacían. Manipulaban de tal manera que la gente que al no estar consciente le creían, o sea, creían en esa indulgencia. Entonces es muy importante que se realice esa transmisión del currículum, esa transmisión de la cultura de manera que no los beneficie a algunos y a otros no, ¿sí? Sí, que sea equitativo, que sea democrático. Equitativo, exactamente. Exactamente. A ver, Martín. Martín, ¿tienes algo para agregar? Martín, ¿me escuchas? ¿Escucha? Sí. Más que nada que en las dos películas se nota que lo que la cultura y todo el conocimiento están abocados a un solo lado, digamos, no comparten lo que más que nada no comparten la cultura con los demás. Y lo que hizo Martín Lutero fue eso, tratar de compartir con su pueblo la cultura. Y en el nombre de la rosa también el sacerdote salvó algunos libros después del enseño para compartirlo con todo el mundo. Estaba negado a que la cultura se quede encerrada, más que nada porque los sacerdotes decían que solo tenían que aprender lo que ella dijera. Bien. ¿Romina? Sí, yo hice como una especie de reseña histórica de las películas, en donde, bueno, una es una novela basada de Umberto Eco, publicada en 1980, es un libro. Sí. Bueno, el lugar transcurre en Italia en el siglo en el siglo XIV. Bueno, daba los protagonistas, era dentro de una abadía. Lo que mostraban era la forma de pensamiento y la difusión de la época. Y bueno, en los dos era algo muy marcado, es la influencia de la iglesia sobre el pueblo,
y cómo los manipulaban a través de los inquisidores. Es una palabra muy Exacto. fuerte, la Inquisición, que todo lo que no le convenía a la Iglesia pasaba por la Inquisición. Bueno, y en la otra película, que está basada en una historia de lo que es Martín Lutero, que es la separación de la Iglesia, en una de sus partes, que son muchísimas, bueno, que es un sacerdote de 1507, que se ordenó en 1507, en Alemania, no me sale el nombre, lo escribí, pero Erfurt puede ser. Bueno, en 1510 viaja a Roma, él vio en Roma un montón de cosas que no le gustaron, que no coinciden con la lectura de las escrituras que él tenía, no coincide para ser un monje franciscano, creo que era. Que empieza a cuestionarse. No, porque, bueno, la parte franciscana dentro de la religión cree que la pobreza tiene más que ver con las enseñanzas de Jesús. Y bueno, muestran el feudalismo dentro de la iglesia también, el poder. El principio de autoridad. El principio de autoridad, sí. Ellos son la palabra opinable para lo que debe circular en la sociedad, qué se debe pensar, en qué se debe creer, qué es verdad. El criterio de verdad lo manejan ellos, ¿sí? Y este es un... Como no saben qué es la verdad, el pueblo no tiene a mano, no se sabe exactamente qué es la verdad. Bueno, deben creer de forma ciega. Que bueno, lamentablemente uno haciendo recopilación pasa hoy inclusive también. Me lleva a hoy a lo que pasa en el... no sé si puedo comentarlo, pero es algo que me da vuelta en la cabeza. Sí. De que la iglesia acá en Catamarca ha abierto una cuenta corriente para que los feligreses aportemos la limosna. Sí. Bueno, sigue pasando la necesidad de pedir dinero a cambio de algo. Si uno va a pedir misa y la monedita para poder celebrarla. No sé si celebrarla, sino comprar esa indulgencia que hablan, o sea, por el alma de... Sí. Bueno, hablan del Papa en la historia de León X, que fue un inquisidor, anterior al ¿cómo que dijo usted? Que vendría a ser a Roma, ¿no? ¿Cómo que ya no me salen las palabras hasta ahora? Que tienes que pensar que estás describiendo la Edad Media, la salida de la Edad Media a la modernidad. Sí. Y a que cambie de autoridad este principio, a que cambie de autoridad cultural el currículum, si hablamos de lo curricular, y pase de lo que es lo eclesiástico, de lo que es la iglesia, o lo que tendría a ser un papa, ¿sí? Y que tengamos otro tipo de autoridad cultural que es la ciencia, que es la que todavía tenemos aún vigencia, ¿no? Que es el proyecto de la modernidad, aún vigente, a pesar de este momento especial en el que tenemos una serie de cambios y otro tipo de connotación con respecto al currículum, porque si vamos a mirar que epocalmente también estamos viviendo momentos de cambio de autoridad de lo curricular y tendremos que mirar hasta dónde se está corriendo, ¿sí? Porque pasó de la filosofía, todo lo que implica lo clásico, ¿sí? O el periodo clásico en la historia, lo vamos a dividir en 4 periodos la historia, ¿sí? Si vas a hablar del momento clásico, pasa por la filosofía para Occidente, por eso es una línea de tiempo. La tenemos situada donde cómo es la forma de producción de conocimiento que es la filosofía. Pierde vigencia esa etapa, se suceden eventos a nivel cultural, a nivel social, a nivel sociopolítico, económico, y cambiamos de etapa y el advenimiento de la Edad Media. Hablamos en general, no entrando particularmente a cada uno de los siglos, de esos 10 siglos, ¿cuál es el dominio que existe? El dominio y la preponderancia es de las verdades reveladas y el uso de la filosofía para que nosotros hablemos de que hay una lectura desde los filosóficos sobre el dogma. Estemos hablando de la teología, ¿sí?
que no es la que llega en sí al pueblo, porque al pueblo vos no lo reúnes para hablar de teología, para hacer discusiones con respecto o relación a las verdades reveladas, si es un solo Dios, si son tres personas diferentes, por qué hablamos de un Dios y de tres personas diferentes, que esas son las discusiones que vos tenés entre los tomistas, que es toda la línea de San Agustín en la Edad Media, son las preponderantes, ¿no? Porque ahí hay líneas menores de pensamiento teológico, y San Agustín, los agustinianos y los tomistas, ¿sí? Que es el otro que se dedica a trabajar desde la filosofía, las verdades reveladas, que es el dogma, que es lo que implica el libro, la Biblia, lo que ha sido entregado, la palabra de Dios, ¿sí? Y desde la filosofía, esa lectura se llama teología, pero eso no llega al pueblo, esto se queda en la élite, es decir, donde nosotros vemos el monasterio, donde hay quienes tenían acceso a la biblioteca, donde hay quienes permiten o no, en qué libros van a copiar, y qué parte de los libros van a copiar para luego trasladarlo a otras abadías, porque habrá abadías que tienen algunos textos y otros no. Bien, cuando nosotros miramos esto que decimos, ¿qué está haciendo él? Está trabajando con un método, que es el método científico, pues está mirando el advenimiento nuevamente y la recreación de lo que va a ser la recreación que va a ser de la cultura, la ciencia, que va a ser la cultura en la modernidad. Ese periodo de transición, que tiene un tiempo bastante prolongado, se llama Renacimiento, y vos volvés, es cierto, había sido dejado de lado el arte, había sido dejado de lado la filosofía, había sido dejado de lado la poesía, la literatura, había sido dejado de lado todo lo que es el mundo de la cultura cultivado por Grecia. Pasó a un segundo plano, porque el primer plano lo tiene la teología, lo tiene la religión. Y para nosotros, por eso hacía referencia a Preli, porque Preli estaba mirando una película donde no solamente aparece lo que implica toda la problemática católica, sino que también está el mundo musulmán, que se desarrolla al mismo ritmo. Nada más que nosotros no lo incorporamos dentro de lo que implica la línea de tradición histórica en la que nosotros inscribimos occidentalmente, ¿sí? Pero si nosotros vamos a mirar el desarrollo de la cultura otomana, de la cultura musulmana, sigue el mismo ritmo y la tenemos hasta el día de hoy, la tenemos presente. No se olviden que ellos tienen una histórica batalla que libran contra Occidente, ¿sí? Detrás de eso es que sus incursiones reales o no dentro de lo que sería Occidente y sobre todo en particular Estados Unidos, ellos hablan de una guerra santa, ellos están hablando de que están esperando la madre de las batallas y lo apuntan a Occidente y lo inscriben dentro de este marco a Estados Unidos, y Estados Unidos busca el apoyo de todo Occidente para ir en contra del mundo oriental y le denomina terrorismo, bla, 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 con tal de lograr hacerse de los medios económicos que tiene Oriente. Es decir, ellos tienen una línea de trayectoria en el tiempo que es tan válida como nuestra, nada más que nosotros no nos asimilamos culturalmente a ese mundo, nos asimilamos al que viene directamente desde Grecia, pasa a lo que implica las verdades reveladas católicas, a la teología que se genera a partir de esa lectura desde la filosofía, y pasamos a la modernidad, pero todo dentro de la misma línea de pensamiento, y volvemos. Aparece en el Renacimiento y recién viene la modernidad. Y ese advenimiento nosotros lo miramos en ambas películas, se está acercando este momento de la libertad, de la posibilidad de pensar autónomamente, ¿sí? ¿Está? Y nosotros estaríamos, si vamos a hablar de un principio de autoridad que lo tiene el mundo de la religión, el principio de autoridad que lo tiene el mundo de la cultura, ¿sí? Que lo tiene el mundo de la ciencia, que es la que encabeza los grandes descubrimientos y que es la que encabeza esta ampliación del mundo. Primero porque amplía la vida del ser humano, la extiende en el tiempo. Porque si nosotros vamos a mirar en la Grecia clásica o vamos a mirar en el medioevo, es muy corto el tiempo vital. Es decir, estás hablando que a los 30 y 35 años la mayoría muere. Por alguna enfermedad o muere por algún tipo de evento extraordinario que puede ser un accidente. Cuando nosotros hablamos de esta ampliación, primero hablamos de una ampliación que tiene que ver con el conocimiento y el conocimiento que nos permite ampliar nuestra vida.
que no sería posible, ¿no? Es decir, no hubiéramos acumulado la cantidad de conocimiento y no hubiéramos producido la cantidad de conocimiento si no tuviéramos tiempo vital para producirlo y medios tecnológicos para guardarlo. Por ejemplo, la imprenta es un medio tecnológico. Por el cual nosotros nos estamos comunicando es un medio tecnológico que está registrando nuestras vidas y está registrando nuestros conocimientos, ¿sí? A pesar de que nosotros estemos reproduciendo totalmente algo que puede estar escrito hace un montón de tiempo, estamos recreando el currículum, ¿sí? Le estamos dando vida para que ustedes puedan comprender el momento histórico, para que puedan entender más o menos dónde se tejió la trama de lo curricular, dónde comenzó a ser necesario hablar de lo didáctico, a ser necesario hablar de lo curricular, ¿sí? Entonces, y no exactamente donde se produce la contienda dentro del currículum, pero estos son los primeros pasos que vamos mirando, los primeros pasos que vamos dando. Si mirás el principio de autoridad, la religión, si miramos el principio de autoridad para la modernidad, que todavía se extiende hacia nosotros, el proyecto de la modernidad sigue siendo la ciencia, ¿sí? Estamos buscando soluciones científicas, ¿sí? Yo sé lo que quiere decir Romina, porque en el Catamarca no solamente circula la versión científica de lo que nos está pasando en este momento especial, ¿sí? Sino también está la otra versión, y que es tan válida para quienes la hacen circular en aras de tener donde fundamentar o de tener donde poder encontrar un mínimo de seguridad, y que es la religión. La religión da mucha seguridad como lo da la ciencia, pero la solución a este momento especial, en este momento estamos nosotros esperando que venga de manos de la ciencia. Entonces, ella es la que en este momento, dentro de lo que implica la habilitación de lo cultural, la habilitación de lo curricular, es el principio de autoridad. Hoy, hasta ahora, si nosotros vamos a hablar que en este momento, que ustedes mucha referencia hacen, va a cambiar de autoridad el currículum, es totalmente válido, pero había que pensar hacia dónde se está yendo, ¿sí? Que eso vamos a ir pensando todo este tiempo que estemos, que transitemos, porque tanto ustedes en su formación como los alumnos de la escuela media ya están transitando, ya están cambiando, están pasando de una autoridad a otra, ¿sí? De autoridad cultural dentro de lo que implica lo curricular, que es lo que comienza a circular dentro de las instituciones y comienza a hacerse legítimo y común, esta circulación, ¿sí? ¿Quién más? ¿Son? Marisa. Profe, y con esto que dijo del tema de curricular, lo que nos está pasando hoy en día, Sí. usted ¿tiene un buen fin todo esto? Porque en tema nivelación, yendo al tema currículum, cómo lo están manejando. Sí. A mí justo una chica me contaba que tenía los nenitos de primaria y que este método o el medio, cómo se utiliza, no es factible en el sentido para la enseñanza. ¿Cuál es el método medio? Por Classroom, videollamadas, es decir, o mandan directamente, veo que están en la casa y mandan tarea y no paran con la tarea. Yo les pediría que como tarea lo vamos a como tener le comentaba para la próxima como clase. le comentaba hoy, profe, que me mandan la tarea por WhatsApp a mí directamente. Por WhatsApp para que tú las ejecutes. Claro, pero la otra tarea que vamos a hacer, yo les voy a pegar vínculos, yo los conozco a través de la plataforma del Ministerio. La plataforma del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca replica los vínculos que tiene publicada la plataforma del Ministerio de Educación de la Nación. Esos links nos llevan a los cuadernos que están circulando. Tendríamos que mirar al interior de él cómo se está organizando y cómo se está desarrollando la tarea curricular. No solamente están los grupos de WhatsApp, no solamente están las entrevistas a través de Zoom o a través en nuestro caso, ¿cómo se llama? G-Sit o The Met, como se denominan a los otros canales de comunicación virtual, sino que también tiene la escuela primaria, la escuela inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria tienen en este momento unos cuadernillos que
Estado ha decidido publicar y organizar el currículum y organizar contenidos a través de ellos, ¿sí? Y que los tienen los alumnos de la escuela primaria y los alumnos de la escuela secundaria. No sé así a ciencia cierta si los tiene el nivel inicial, pero lo vamos a descubrir. Nos vamos a la página del ministerio y buscamos los vínculos, por lo cual en este momento el currículum está circulando y está yendo a la casa de cada uno de los argentinos, y los profesores, los maestros, lo único que están haciendo en este momento no es dar una aula normal de una institución educativa, sino que están trabajando como mediadores de esto que ha sido producido, de este material curricular producido a través de las páginas del ministerio, y ellos lo reproducen, o el ministerio también manda las cajas donde vienen los cuadernillos, y los alumnos están trabajando con este acompañamiento pedagógico. No se olviden que no se trasladó lo que es dar clase, ¿sí? Y que lo nuestro, al ser un taller, nosotros siempre tenemos esta entrevista o esta conversación, y recuerden cuál es el nombre que lleva cuando yo la cuelgo en la página de internet. Conversaciones preliminares o preparatorias, ¿sí? Y nos preparamos para el siguiente momento en el que nosotros nos vamos a formar. No hay cuadernillos, ni están circulando cuadernillos en el nivel superior, y no debería, por Dios, porque cada uno de nosotros, cada profesor tiene la capacidad, por tener los diseños curriculares previos que ya han sido trabajados, tiene la capacidad de gestionar la información y de decidir cuál es el mejor texto, cuál es la mejor forma de mostrar el curricular a ustedes, ¿sí? Entonces no necesitamos un cuaderno, no tiene que tutelarnos a ese nivel, ¿está? Pero en este momento sí está haciendo seguimiento, sí está trabajando con los docentes de escuela primaria y de escuela secundaria, está trabajando. Y lo que sí vamos a hacer es ir a mirar, porque en el momento en que nosotros alguna vez tengamos la oportunidad de estar nuevamente en terreno, en el instituto, en el aula, y nos tengamos que ir hacia las escuelas secundarias para que ustedes puedan ir a mirar cómo está el currículum trabajándose en la institución, cómo están trabajando los docentes. Tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta que esos alumnos y esos docentes van a estar en una continuidad de lo que en este momento está siendo trabajado, ¿sí? No va a haber un corte, no van a comenzar de cero, no va a comenzar un programa académico de cero, sino que ya tiene un trabajo, y lo que van a hacer es reconstruir o recapitular y darle continuidad. Y seguramente estos cuadernillos que el Estado en este momento está produciendo, los irá a producir en ese momento también, para terminar este ciclo. Este ciclo comenzó siendo de un acompañamiento. La escuela primaria y la secundaria, por lo menos en la provincia de Catamarca, ya había comenzado. Había un tránsito normal, había un periodo de 15 días, creo, de clase, y luego se cortó. Sí, sí, sí. Y vino este acompañamiento y vinieron estos cuadernillos, ¿sí? Donde está el currículum, ¿sí? Hay una selección de lo más importante y hay una selección de las estrategias con las que los docentes lo van a llevar a cabo. No sé decir si en la escuela secundaria, y había que preguntar, mirar las plataformas de las escuelas secundarias o mirar la plataforma del ministerio, si está transparentando el hecho de que están en clase a través de Classroom. En nivel superior es una posibilidad que tiene. Esta es una posibilidad de comunicación que tenemos. Las otras formas de comunicación nosotros ya las hemos ensayado, trabajamos a través que yo les envío algunos materiales de consulta a través de WhatsApp, nos vamos a una red como nos fuimos la vez pasada para poner en común o para hacer publicaciones que tienen que ver con lo que ustedes producen a partir de lo que leen, usando Instagram, ¿sí? Y esto también, porque esto después termina colgado en una página. Y es lo que yo les decía en un momento, si ustedes quieren un pedacito de lo que ustedes hablaron, su participación, se la pueden llevar, porque eso pensábamos con Martín. Somos mezquinos. Yo no he pensado en ustedes en el momento en que ustedes están reunidos, convocados, en comunidad aquí, de que se puedan sacar la foto y se la puedan llevar por sus redes. Porque estamos, como le digo a Martín, sufriendo de una escasez de realidad. Nos están pasando pocas cosas. ¿Qué nos pasa todos los días que no es poco? Aparece al día siguiente, cocinar, lavar, planchar, ponernos a estudiar, hacer un trabajo, y esta es una oportunidad que ustedes pueden ganar. Puede ser totalmente legítimo. Esta es una de las cosas no sé, es un ruidaje, no es mío.
que dentro de las cosas que nos pasan y que son importantes, nos pasan estos encuentros. Y es legítimo que ustedes puedan querer cuestionarlo, porque, como decíamos con Martín, es un caso de realidad. Estamos pobres de grandes cosas que nos pasan pocas, no son tan posteables, digamos así. Ir a comprar la verdura para la comida no es una cosa que uno vaya a postear. Tal vez esto sea una oportunidad para hacerlo y yo lo advertí y ahora hago descargo. Ustedes pueden sacar la foto y publicarla, y pueden publicar lo que dicen y pueden hacer lo que quieran con lo que ustedes hacen. Está disponible. Son las cosas que les están pasando y les están pasando curricularmente. La escuela primaria, la escuela media, en este momento está bajando el ministerio a través de la selección que hizo y que aparece en estos documentos. Busquen, vamos a buscar para que ustedes revisen qué está pasando con la escuela, el currículum de la escuela media. Pero está en selección, ¿sí? Además que tiene otra modalidad. En la escuela inicial, cuando estaba Marisa, que le manda los ejercicios. Hasta educación física comenzaba a hacer Marisa. Yo tengo un primo, profe, Sí. que es profesor de química. Sí. Resulta que yo le pregunté cómo estaba todo este tema, vio, con sus alumnos. Sí. Y él me dice que de 30 alumnos, 2 o 3 le cumplen. Y el resto dice que no le cumplen las actividades que él manda. Entonces ahí no sé cómo irá a ser en el futuro, ¿no? Bueno, porque hay una cosa Profe. que vamos a comenzar a discutir y a trabajar más adelante cuando ya nos adentremos en los periodos históricos del desarrollo curricular de la República Argentina y cuando nos acerquemos a la década del 90 y mucho más aún cuando empecemos al nuevo siglo, la primera década y la segunda década que ya la ha finalizado y estamos comenzando con la tercera década, ya estamos en el 2020, vamos a comenzar a mirar esto. Es importante que lo miremos en lo curricular porque ustedes van a ser los profesores del 2030, los del 2040. Cuidado cuando pensamos que podemos atrapar o atraer la atención del alumno de la escuela media, que es la más problemática. No la escuela primaria, porque en la escuela primaria todavía estos publicaciones del ministerio pueden tener los ejercicios, uno le puede agregar una hoja más, hacerle un ejercicio más, puede hacer un monitoreo o una tutoría a distancia. Y el adolescente, por su propia etapa vital, ¿sí? Y por sus propios intereses por el haberse mudado, digamos así, metodológicamente a lo virtual, no implica que estos médicos a ellos les vayan a llamar la atención con estos fines, ¿se entiende? Ellos pueden entender perfectamente cómo se maneja Instagram, ser un Instagrammer, ¿sí? Ser un influencer. Vamos a hablar de Instagrammer cuando yo me instalo con 3.000 a 6.000 seguidores. Y vamos a hablar de influencer cuando yo tengo de 30.000 seguidores para arriba. Igualmente para ser youtuber, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de personas que están vinculadas en red. Ahora, ¿qué está pasando o qué pasa a través de la red o qué es lo que a ellos les llama la atención? ¿Cuánto tiempo pueden mantener la atención? ¿Se dieron cuenta que cada una de las plataformas tiene como un tiempo mínimo y un tiempo máximo? Y tiene determinadas herramientas con las que se trabaja al interior de ellas. Entonces hay que pensar que estamos en un momento especial, pero por tener internet, por manejar Instagram, por manejar YouTube, por manejar Facebook, no, porque eso es una cosa anticuada para lo que implica el mundo de la adolescencia, por manejar las redes sociales en un término general, porque ellos manejan Tinder y no sé cuántas otras historias más, vayamos a poder pensar nosotros que el currículum vaya a circular a través de él y de la forma en la que nosotros lo conocemos. ¿Está? Y además tenemos que pensar que domina la imagen, pero no la imagen que nosotros tenemos de la forma de transparentar a la realidad. ¿Está? Es una estética completamente distinta.
Ya voy a ingresar por psicología educacional. Hay un ejemplo que yo estoy trabajando con sujeto, con la gente de biología, que nos va a servir extraordinariamente bien para que entiendan cómo se conforma la subjetividad de este chico que ustedes tienen en la escuela secundaria, que dice él, el profesor solamente ha logrado que 3 le contesten. El resto, nada, nada. Pero pensábamos que nos iba a ir mejor si estábamos en las redes sociales con los alumnos de escuela media. ¿A ustedes pudieron pensar en eso? Yo he pensado, profe, sobre la dificultad que genera esta nueva modalidad. Porque los profesores, muchos de los profesores son profesores antiguos que no tienen la capacitación primero para trabajar con estas herramientas, y está pasando de que los alumnos están sobrepasando el nivel de conocimiento de estas herramientas. De manejo. Claro, el manejo de las herramientas. Entonces, por ahí pasa, la captación de la atención del alumno es mínima porque obviamente no les interesa química, como decías vos, Emanuel. No es algo que para ellos lo vean tangible, cuando en realidad lo único que tienen que hacer es estar enfrente de la computadora y hay una ventanita que abre y dice, uy, vamos a ver este videito, y pasan de una instancia educativa a cualquier otra cosa. Entonces el nivel de atención es prácticamente nulo. ¿Cómo superar si en realidad no tenemos las herramientas, poniéndome en la idea de docente, no se tienen las herramientas para poder trabajar con esto? O el conocimiento de estas herramientas para poder trabajar? Porque me ha pasado, y creo que a la mayoría les ha pasado, encontrar profesores que dicen, ¿y cómo me comunico? ¿Y cómo les hago llegar? Quiero subir un video, inclusive a profesores que trabajan con esto, y dice, bueno, les paso los videos por WhatsApp porque la mayoría no tiene internet y no los pueden subir porque el video es demasiado grande, porque WhatsApp no los tolera. ¿Cómo hago para llegar al alumno? ¿Cómo hago para que el alumno entienda que tiene que descargarlo de ese lugar? Creo que es algo que en realidad no es algo trabajar. Sí, Marco. En mi caso, yo creo que están así. Todo depende también de la zona. Y más que nada, acá mi hermano es profesor de tecnología y él siempre le manda actividades a los chicos y ve que tienen buenas respuestas. Por ejemplo, hace poco les enseñó por medio de un archivo que cómo hacer arcón G. Y por ahí le veo que llega un mensaje de los chicos, cómo se hacen las actividades, cómo están haciendo las actividades. O sea que muchas cosas dependen del caso. Obviamente que en la ciudad hay una posibilidad de que los chicos aprendan de esta forma, que están más socializados con el tema del internet o que tienen más posibilidades con el tema del internet, que en otras partes que no hay. También en ese caso. Pero también hay otros casos de escuelas privadas. Por ejemplo, tengo una amiga que es profesora en una escuela privada y ella tomó prueba oral a los chicos hace poco y dice que no lo aprobó. De verdad, depende mucho del tema de la sociedad y el chico, más que nada, del interés. Yo, por lo menos, que viene mi hermano, que hace las tareas, que son alumnos primarios, le ponen un libro, le ponen imagen, y demás, pero yo tiene que dar el libro con eso. No cuesta solamente por el interés que puedan tener la confirmación de los subjetivos, de su subjetividad es completamente distinta a la nuestra. Vamos a entrar en ese tema para la tarea que vamos a comenzar con psicología educacional, porque necesito que entiendan, es diferente la forma de pensar de ellos, la forma de organizar los conocimientos, la forma de organizar hasta la propia percepción de la realidad, es distinta. Entonces, pensar que podemos llegar, como yo lo estoy haciendo con ustedes, ese es el fracaso que están teniendo en este momento. A pesar de que yo me considero tremendamente exitosa por lograr que estemos hace más o menos 40 minutos. Una hora. Una hora llevamos. Y estamos conversando de algo que les interesa. Vamos y venimos en etapas de tiempo, época, preocupaciones. Han trabajado con una estrategia. ¿Cómo se sintieron con la estrategia cuando yo las hice usar para reproducir la nube de palabras, pasar a Instagram, hacer los hashtags? ¿Cómo se sintieron?
En mi caso, profe, tuve que aprender. Tuve que buscar para aprender a trabajar esto. Bueno, eso tus alumnos tutoriales. Extraordinariamente bien. ¿Se entiende? Y ellos saben cómo visibilizarse, porque hashtags implica que miles de personas te pueden estar mirando, porque está reproduciendo algo que interesa, pongamos edad y peso. Hashtags, tal cosa. Y eso va saltando y va saltando. Y yo comienzo a mirar cosas en mi propia página de Instagram, ¿sí?, que no tiene que ver con la gente que yo estoy siguiendo. ¿Pero por qué? Porque hay un hashtag que te lleva, ¿sí?, y te vincula, que es de interés en ese momento. Lo comienza a reproducir, reproducir, reproducir. Pero, por ejemplo, esa es una estrategia que no la manejan. Y me costó que pudieran. Porque es como que voy a decir, ¿pero qué voy a decir? Tengo que decir currículum. Y se va a comenzar a replicar, y yo lo voy a ver, lo va a ver él, lo va a ver ella, sin necesidad de que me vincule. Y yo, bueno, me quedé así cuando veía que me vinculaban, solo salta. Si ustedes ponen currículum y enseñanza, solo salta. Porque para reforzar esa idea, ustedes entraron a una página que se llama Enasai, que se llama enseñanza. Entonces, él te trae directamente, vos con el hashtag y te trae. ¿Cómo percibieron el hecho del ejercicio de la nube de palabras? Al principio no lo entendí. Yo realmente al principio no lo entendí, pero tardé como 2 o 3 intentos para entender de qué se trataba. Ajá, ¿de qué se trata la nube de palabras? Lo que hace es extraer palabras clave, saca los conectores, saca los adjetivos, saca varias y solamente deja algunos sustantivos que relacionan exactamente a lo que hace referencia el texto. Porque yo empecé a copiar y pegar, no copiar y pegar, sino a escribir las frases que habíamos marcado dentro del trabajo práctico. Después, pero no están las que dije, no sacan todas, ¿por qué no están todas las que yo puse ahí? Y claro, después veía el listado de palabras y vi que solamente saca algunas y no tienen que ver con conectores, sustantivos, verbos, sino con algunas palabras clave. ¿Y no hizo una forma de hacerlo web? Y supongo que sí, a los chicos debe ser algo más llamativo. Bueno, están aprendiendo una estrategia. Eso es una estrategia. Eso llama la atención. Eso es más rápido. Y el tiempo, ustedes demoraron mucho tiempo. Yo tendría que haber trabajado con 3 horas. Y cada vez menos tiempo. Y cada vez vamos a ocupar más tiempo porque lo que perciban la instantaneidad con la que se maneja. Porque por contrario vamos a tener siempre un problema, un choque de tiempo, ¿sí? Esto, por ejemplo, para ellos es intolerable, esto es un montón de tiempo. Esto es una eternidad de tiempo. No nos verían por comenzar. ¿Cuántos segundos tiene Instagram para subir una historia? ¿Se fijaron? En pantalla 50 y después puede subirlo como no sé cómo se le diría, pero es como un video que ya se puede hacer como cerca de 4, 5, 6, 10 minutos, todo depende. Pero así, en pantalla primero. Video. Es el canal IGT que tiene, pero eso son 15 minutos. En la historia de Instagram, ¿cuánto tiempo? 30 segundos, creo. 10 segundos. No me conteste. Tiempo, porque me van a hacer una historia con esto. Saquen la instantánea de la pantalla, ¿sí?, y hagan una historia, pero que lleve todos los elementos, que lleve la música, si le van a dejar lo dejan al audio, si van a hacer el hashtag para que yo los pueda ver visibilizados, para que vengas conmigo, ¿sí? Busquen los otros recursos que tienen, aprendan a cómo se comunican, ¿sí? Porque si no, es tener una página de Instagram, pero no la sabes manejar. No tienen idea de cómo se comunican, cuál es el código con el que se comunican, ¿sí? Ustedes, supongo que las redes van a ser mucho más ágiles y van a tener una variación en estos próximos 10 años impresionante. No puedo imaginar los cambios que va a tener, pero básicamente piensen en tiempo y en espacio, ¿sí? Porque esos son los ejes o las coordenadas sobre las que se mueven, ¿sí? Sobre las que se van moviendo y modificando. Nosotros somos de un tiempo lento, de un tiempo de horas, de un tiempo de minutos, ¿sí? De conversación
todos los conectores, dijera Romina. Interesantísimo. Las conversaciones nuestras tienen todos los conectores. ¿Se fijaron que WhatsApp tiene un montón de emoticones? Sí. ¿Imágenes? Sí. Bueno. ¿Cómo dice? Las imágenes que uno puede poner haciendo así, o las manitos, los emojis. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, así se comunica. Sí, profe. Bueno, hay otras redes. Sí, ya no escribe. Ya no escribe. Ya no escribe. Con ese pesimismo y esa distancia, ya no escribe. La verdad que no, es más, hasta tienen un vocabulario propio. Totalmente. Profe, ¿Sí? hace rato estábamos hablando y hablaban los chicos con respecto a cómo, por ejemplo, Emanuel decía de cómo solamente 3 alumnos estaban a un profesor de química, creo que había dicho. Sí. Sí. Bueno, haciendo memoria, uno se pone a pensar y en los tiempos de antes, ¿cómo eran los alumnos? Los alumnos era el maestro y el discípulo y el alumno lo seguía al discípulo a donde sea, ¿verdad? Sí. Y después, haciendo memoria en la película de Martín Lutero, entonces ahí ya empezaba a aparecer lo que era el maestro y los niños iban con el maestro, pero no lo seguían. Perfecto. Ahora, actualmente vi un video en donde decían que, por ejemplo, hace 100 años atrás, la escuela, o sea, lo que era dar una clase se orientaba mucho a tener que ir a una escuela y tener que estar ahí. Hasta el día de hoy todavía eso sigue. Nosotros tenemos que ir a la escuela para poder aprender. La nueva generación, que supongo yo que es lo que ahora tiene que sí o sí venir, porque nosotros mismos nos tenemos que estar adaptando ahora, es el hecho de decir que nos comunicamos con los profesores mediante lo que es la comunicación, que nos permiten comunicarnos con la tecnología de hoy en día. Y uno dice, bueno, los niños la manejan mucho. Sí, la manejan mucho, pero manejan lo que a ellos les divierte, no realmente todo. Y por ahí hablar de tecnología no solamente nos referimos con, bueno, va a hablar de redes sociales, quiero decir, sino que solamente un poco de cosas, digo, no sé. Sí, no, Eso sí. es lo que yo creo. ¿Está? Sí, totalmente. Bien, revisemos alguna participación de ustedes de lo que tuvieron como lectura inicial. ¿Qué de toda la lectura que hicieron a ustedes les parece más relevante para hacer el cierre de lo que nosotros hemos trabajado sobre esto, de la trama curricular y de su aparición histórica como tal? A mí me gustó esta, la que hace referencia a los reformistas y los contrarreformistas, en el cómo surge el currículum y el plan de estudio, a quién hace referencia cada uno. Bien. Y cómo lo engancha posteriormente Amos y, bueno, estas películas que habíamos visto recién, y el cómo surge la posibilidad de la educación extendida a la población. Perfecto. A mí me interesó un poco todo lo que, o sea, anteriormente, como hablaba Romina, todo lo que tiene que ver con el currículum, dado que como en el año anterior trabajamos en otra materia, el tema del currículum, cada vez que veía la palabra currículum ahora, relacionaba un poquito con lo que ya había visto en la materia anterior. Entonces, como me atrapaba exactamente, didáctica, me atrapaba un poquito más e intentaba recordar un poquito lo anterior y relacionar con lo de ahora, ¿no? Totalmente. Bien. Eliana. Ahí, profe. Sí. Sí, como yo hoy le comentaba, más o menos de la película, yo veía mucho el tema de la enseñanza, cómo la daban, cómo apareció el currículum ahí, que era algo, digamos, ya prescripto, y relacionar un poco lo que era la parte del enfoque diádico
único, que antes era el docente y el alumno, y era lo que el docente decía, y así se debía seguir, o no se podía tener una participación, tal como pasaba en la película de Lutero, que él trataba de expresar lo que él entendía, pero para lo demás estaba mal visto. Era únicamente lo que de Roma o de otro país le enviaban, y así estaba establecido. Él no podía divulgar cómo él había entendido o cómo él adquirió ese saber o cómo lo había interpretado. Es más o menos lo que pasaba, lo que yo le decía a usted que entendía, la enseñanza de antes. Era el docente transmitía ese saber, y ese saber era el único. El alumno no podía participar, no podía decir, bueno, tal vez yo entiendo de esta manera, como pasa ahora. Los docentes tratan de hacer participar a los alumnos y decir, bueno, a ver, ¿cómo entendiste vos o cómo entendió tu compañero? Y busquemos una manera de que todos tengamos una idea general. Es más o menos lo que había entendido, o lo que relaciona la parte del currículum. Sí, bien, sí, totalmente. Ustedes están manejando en este momento, cuando manejaron los materiales primeramente para trabajar con la nube de palabras, subrayar material curricular. ¿Sí? Esto que estamos haciendo en este momento de organizar las ideas en torno al texto que ustedes leyeron, a las películas que miraron, que son parte de lo que es una producción cinematográfica en base a novelas históricas, es currículum. Esto que estamos ventilando en este momento y charlando y conversando es currículum. Todo el tiempo estamos manipulando conocimiento. ¿Sí? Bien. Sol, ¿algo más? Martín. Sí, Martín. Como le contaba ayer, que aparte de las películas estas que usted nos dio, yo vi otra película que también está referida al tema, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, que también habla de la escolaridad, no en tiempo tan antiguo como medieval, sino tiempo 1800, 1900.